Ernesto Farril, presidente de Bursa Métrica. Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, Lucero, ¿tú qué tal? Muy buenas tardes a todos. Con un gusto de saludarte. ¿Tienes datos sobre el déficit fiscal y balance primario del mes de febrero? Sí, la Secretaría de Hacienda acaba de publicar su reporte de las finanzas públicas a este mes, segundo mes del año, febrero, y pues te puedo resumir que hay unas buenas noticias alrededor de este reporte. Por ejemplo, el déficit público, es decir, de todo el gobierno, es de 27.600 millones de pesos, pero en el presupuesto para febrero estaba contemplado un déficit de 89.000, es decir, es sustancialmente inferior a lo que estaba presupuestado. Otra definición, que es la del balance primario, que es la diferencia entre todos los ingresos menos los gastos, sin considerar el gasto de intereses de la deuda gubernamental, presenta un superávit de 57.700 millones de pesos, cuando en el presupuesto se contemplaba en febrero solo 12.400 millones de pesos. Como resultado, los requerimientos financieros del sector público pues van bien. En el primer bimestre llevamos un déficit de solo 9.900 millones de pesos, lo cual pues es totalmente congruente, está sobrado en relación a la meta de tener un déficit fiscal total de 2.5% sobre el tamaño de nuestra economía, sobre el PIB. Ahora, viéndolo por dentro, del lado de los gastos, tenemos una caída en el gasto total del 7.7% en términos reales, es decir, el gobierno sí se ha apretado el cinturón o le ha dejado de pagar a los proveedores, pero es una contracción del 7.7% en términos reales. Dentro del mismo, el gasto programable trae una contracción del 12.7% en términos reales. Es una baja en el gasto brutal, ¿no? Por otra parte, del lado de los ingresos tenemos un incremento del 1.9% en el bimestre, en términos reales, en los ingresos, a tasa anual. Y por dentro de estos ingresos de gobierno federal, pues vemos que están pues 8.600 millones de pesos por arriba de lo presupuestado. Si vemos a todo el sector público en sus ingresos, tiene una contracción del 3.9% en términos reales, que principalmente se explica pues por la caída en el precio del petróleo y la menor producción de Pemex. Al final, lo que tenemos como resultado es que las definiciones de cuál es la deuda, el saldo histórico de la deuda, pues anda prácticamente en 10 billones y medio de pesos. No es una variación importante. Vamos a decir que en los primeros 2 meses del año, pues la Secretaría de Hacienda va totalmente con un margen sobrado en relación al programa. Pero los analistas no nada más vemos la historia, sino que pues contemplamos qué es lo que puede suceder, sobre todo por la desaceleración que está teniendo la economía mexicana. Nuestro pronóstico de crecimiento para el primer bimestre del PIB pudiera ser de alrededor del 1.1%, muy por debajo de la meta de 2% anual que tiene para el PIB de todo el año contemplado el programa presupuestal de Hacienda. Y pues con un crecimiento tan bajo, pues entonces hacia futuro, sobre todo, los ingresos fiscales podrían ser menores, y ya advirtió el señor Alfonso Romo que pudiera haber incluso otro recorte presupuestal. De hecho, por ejemplo, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, el señor Germán Martínez pues ya anunció que pudiera haber un recorte de alrededor de unas 4,000 plazas en ese instituto, pues, tratando de seguir aplicando la tijera al gasto presupuestal y pues lograr al final de cuentas la meta de un superávit fiscal superior al 1% del PIB, que es la clave para la estabilidad económica en toda esta incertidumbre que se encierra en torno a la economía mexicana. Lucero. Ernesto, bien, mencionas esto, es importante, el gobierno federal analiza que en este caso necesario se haga un recorte en gasto corriente, pero no en inversión. ¿Qué otras estrategias se pueden implementar para lograr un crecimiento aquí en México? Una mayor fiscalización o impulsar programas y generar más confianza que al final de cuentas generen que la economía crezca más, ¿no? Que sería lo mejor, que hubiera más inversión, porque lo que estamos notando es una retracción de la inversión y para nosotros es el principal motor
natural de una economía, no en sí pues las dádivas que generan cierto consumo, pero ese es un crecimiento artificial. Ernesto, hubo información importante esta semana, una de ellas fue el anuncio de Banxico. ¿Qué opinas de esa decisión de mantener la tasa aquí en México? Sí, veo que está muy bien tomada la decisión y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el comunicado. Prevalecen todavía muchos riesgos y aunque la tasa real es muy alta, como lo acaba de comentar Alejandro Padilla o el director general de la Bolsa de Oriol, pues la verdad es que ante pues, los riesgos que todavía existen, pues sería irresponsable bajar la tasa de interés de referencia por lo pronto. Ernesto, además hay que dejar grande. que el mercado actúe solo, ¿no? Gracias. Igualmente, por la comunicación. Muy buena tarde a todos.